¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy su compa ScanTactFixZ y aquí les doy la bienvenida a este canal de fanfic, historias hechas de fans para fans. Así que por fin les traigo el primer capítulo, bueno, sería el prólogo de Kratos en High School DxD versión 2.0. Que sin nada más de estupideces, introducción, basura y todo eso, empezamos. Así que nos vemos hasta otro video. Chaito. Aviso. El siguiente fanfic está creado por este canal, o sea por su servidor. El anime y los personajes, incluyendo la música, no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos autores. Prólogo. El regreso de la leyenda del fantasma de Esparta. Un nuevo mundo en DxD. Venganza hacia los dioses olímpicos. Fue hace bastante tiempo. Miles y miles de años. Lo recuerdo como si fuera ayer, y te contaré esta historia de cómo perdí todo. Por complacer a esos imbéciles y arrogantes de los dioses olímpicos, perdí a mi hija, mi amada descendiente, mi familia, mis hermanos y sobre todo a mi amada esposa. Tengo que cargar por todos estos pecados. Y escuchar sus gritos de agonía en el Tártaro. Eso me tortura demasiado y prefiero morir y estar con ellos para toda la eternidad. No me los devolverán y haré lo esencial para cumplir mis objetivos. Sin importar quienes se me crucen en mi camino, su sangre lo cubrirá por completo. Hasta no vengarme de esos estúpidos arrogantes dioses. No descansaré ni nada. Hasta que caigan uno por uno. Y te preguntas por qué. Porque los dioses deben ser eliminados. Lugar: Monte Olimpo. Hora: desconocido. Se podría ver una inmensa batalla entre los dos dioses que quedaban en el mundo. Eran los mismísimos dioses, uno de ellos es Zeus, el padre de todos los dioses olímpicos e hijo de Cronos. Y enfrente de él, era el dios de la guerra, nada más que la ira y venganza encarnada. Kratos, el fantasma de Esparta. Basta de esta batalla, hijo mío. Si ambos llegamos a morir, será el fin del Olimpo y del mundo como lo conocemos, diría Zeus a su hijo Kratos, en lo que el mencionado golpeaba con sus puños en la cara del dios de la guerra. Valdría la pena matarte y poner fin a tu miserable existencia, padre, diría el dios de la guerra con rabia, en lo que golpeaba a la vez a su padre con los cestos de Nemea. Así una inmensa batalla se originaría.
esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Antes de que Kratos diera el último estoque, para que por fin diera muerte a su padre Zeus, unas enormes cadenas de color dorado saldrían disparadas en la parte del suelo hacia nuestro espartano protagonista. Así, las cadenas doradas se enrollan en el cuerpo del dios de la guerra, y haciendo bastante fuerza dejaría inmovilizado a Kratos sin poder moverse. Ya que si se movía con más fuerza las cadenas harían más presión para que no se moviera más. Ah. Maldito seas, Zeus. No puedo moverme, diría Kratos en lo que el mencionado hacía fuerza mayor para liberarse de las cadenas. En esos instantes, una enorme risa invadió en todo el destruido Olimpo o lo que quedaba del lugar de su intensa batalla de dioses. Ja ja, ja. Bajaste la guardia, hijo mío, ¿te gustan esas cadenas doradas? Claro, que debería gustarte. Son las mismas que usamos mis hermanos y yo, para aprisionar a mi padre Cronos. Sin importar cuánta fuerza utilices o magia no podrás romperlas. Ya que yo personalmente, modifiqué esas cadenas poniendo la sangre de mi padre Cronos, para hacerlos más resistentes y añadirle unos hechizos contra dioses, diría Zeus todo malherido en lo que se paraba enfrente de su hijo espartano. En esos momentos, su padre Zeus lo comenzó a golpear a Kratos con sus pocas fuerzas. Ya que, la batalla que tuvo con su hijo lo había dejado exhausto. Maldito seas padre. Cuando me libere de estas cadenas prometo que te arrancaré la puta cabeza, y la empalaré en una estaca, diría el fantasma de Esparta. Pero había recibido una gran descarga de electricidad por parte de los poderes de Zeus. Cállate. Perro sarnoso. Debería eliminarte, de una buena vez. Pero eso sería ser muy misericordioso contigo. Por eliminar a mis hijos y mis hermanos e hermanas. Y en eso a Zeus se le vino una idea. Ah, lo tengo. Tengo una excelente idea. Para ti, hijo mío. Ja, ja, ja. Diría el hijo de Cronos. Con una gran sonrisa de victoria en su cara cubierta de sangre. Zeus con un movimiento de sus manos, apareció un gran relámpago color dorado con unas siglas en palabras en latín. Había aparecido un objeto contundente. Era un gran ataúd metálico con unos símbolos extraños que apareció de la nada. Kratos, al ver ese gran sarcófago se había quedado algo asombrado, ya que el desconocimiento lo abruma. Sin saber que era vacía ese gran ataúd metálico negro. Así, Zeus comenzó a explicar a su hijo renegado la finalidad del ataúd de metal. Verás, hijo mío. Cuando Hefesto había creado la caja de Pandora, esa abominación había hecho este ataúd para que pudiera contenerme a mí. Pero antes de su rebeldía lo descubrí para qué motivos lo quería usarlo, así al idiota de Hefesto lo encerré en los profundos fosos del Tártaro.
y me quedé con su ataúd ya que un futuro lo podría usarlo para encerrar a mi padre Cronos. Pero, al fin lo usaré, contra ti. Kratos, diría Zeus con una sonrisa maniática en lo que las cadenas doradas comenzaban a arrastrar a Kratos hacia la dirección del ataúd. Así, el ataúd comenzó a abrirse poco a poco, hasta que quedó completamente abierta. Kratos intentaba desesperadamente zafarse del agarre de las cadenas. Pero, todo esfuerzo hecho por el dios de la guerra era inútil, ya que esas malditas cadenas de mierda absorben toda la esencia divina y la energía vital. Y sin contar entre más fuerza hacía más presión hace. Pero, antes de ser encerrado, Kratos el fantasma de Esparta comenzó a decir sus últimas palabras. Escúchame, Zeus. Esta prisión es temporal, no me detendrá. Iré a matarte a ti y a tus próximos descendientes. Mi ira y sed de venganza es más fuerte que toda tu supuesta compasión. ¿Me escuchaste, Zeus? Iré a cazarte, diría Kratos antes de ser encerrado por completo por el sarcófago metálico. Así, nuestro espartano había quedado encerrado por siempre, o eso creía Zeus. HMMP. Como sea. Lo siento, hijo mío. Pero te encerraré por toda la eternidad si es necesario, tú provocaste todo esto. La destrucción del mundo completo, la muerte de tus seres queridos y la aniquilación de toda la raza humana, lo diría Zeus con un poco de remordimiento, ya que en el fondo tenía un poco de aprecio hacia su único hijo. Así, Zeus había ocultado el sarcófago. Lo había escondido en lo más oculto de todo el Tártaro. Era una gran recámara de piedra, con unos símbolos extraños que solo los dioses o la descendencia de estos mismos podrían leer. En los símbolos extraños decía: aquí has encerrado el fantasma de Esparta, paga los pecados de todos los que ha asesinado. Y aparte tanto, sus armas del dios de la guerra, Kratos, estaban encerrados en unos baúles de un material desconocido. Ya que alguien quisiera robar esas armas, un potente rayo te desintegraría rápidamente. Sin contar, para llegar hacia esta recámara tendrías que cruzar el laberinto de Creta, custodiado por algunos minotauros, ya que eran los guardias de la recámara de piedra. No dejan a nadie que se acercara a la zona, porque enseguida los destrozaban sin compasión alguna. Así, Zeus, asegurando su supuesta victoria, había regresado nuevamente a su lugar de origen y reino, el Olimpo. Había restablecido todo el mundo como originalmente era, creando de nuevo la humanidad, y no solo eso. En algunos lugares, se habían creado otros seres con unas ciertas similitudes a los humanos. Algunos eran unos yokais, otros ángeles y otros ángeles caídos. Y variedad de especies como animales, dragones celestiales y dioses conocidos al servicio de Zeus, entre ellos era el dios de la Biblia y el primer Lucifer. Y así dando nuevos descendientes de Zeus y nuevos dioses de la facción griega. Zeus había informado a todos sobre Kratos, el dios de la guerra, ya que en un futuro podría ser un gran problema. Así, la leyenda de Esparta se convirtió en una historia, solo eso, una simple historia, contada por sus padres a sus niños como un cuento de fantasía. Así ya había pasado miles y miles de años. Ya todos los seres creados por Zeus habían olvidado sus verdaderos orígenes, y Zeus ya no le daba importancia a sus creaciones, ya que los dejó a su suerte o a su libre albedrío. Y a Zeus también no le importa cómo se desarrollaba por sí solos todos sus avances de sus creaciones. Y en eso había entrado en un profundo sueño, ya que por crear y gobernar en el Olimpo lo agotaba. El sueño duraría unos años o lo podrían despertar en un futuro si algún problema resurgía. Tiempo después, ya las facciones del cielo y el infierno y la humanidad estaban avanzando. Por los años, estaban en paz, pero no duró demasiado el gusto de estar en tranquilidad entre las facciones, y también incluyendo a los humanos y a todas las criaturas existentes sobre el planeta Tierra. Habían estado en conflicto, una gran guerra entre especies, solo eran las facciones del cielo y el infierno. Con algunos humanos, no todos por completo, ya que la mayoría de la humanidad desconocía la existencia de las facciones y el mundo sobrenatural. Lugar, mundo sobrenatural, hora y fecha, desconocidos. Se podría ver una gran batalla entre el cielo y el infierno por motivos diferentes.
Un gran escenario se veía en el mundo de los humanos: ciudades destruidas, víctimas inocentes atrapados en el fuego cruzado. Bastantes cuerpos sin vida en el pavimento, tantos de humanos que no tienen nada que ver con la guerra y muchos cuerpos de ángeles y demonios por igual. Algunos de esos cadáveres de la guerra estaban sin cabeza, algunos completamente descuartizados y otros incluso atravesados por lanzas mágicas, tantos de ambos bandos. Y sin faltar los litros y litros de sangre, que más bien parecía un mar teñido de rojo. No por nada se le conocía como la Gran Guerra de las Facciones. Pero eso iba a cambiar por cierta llegada de un dios de la guerra. Y en otro lugar, ubicación: el laberinto de Creta. Se notaba que el tiempo donde estaba encerrado Kratos no había afectado o cambiado ni lo más mínimo de los detalles. Ahí estaba el gran sarcófago que tenía cautivo a la leyenda del dios de la guerra, el fantasma de Esparta, o mejor conocido como Kratos. Veamos, en la cabeza de Kratos se podía observar que vivía cómodamente en una casa algo sencilla, sin lujos ni nada por el estilo de la vida de una familia normal. «Padre, juguemos de nuevo», diría una pequeña niña llamada Calíope. «Jaja, claro, mi pequeña espartana», diría Kratos a su pequeña hija en lo que la cargaba y abrazaba sin soltarla. Pero se podría ver en el rostro y en parte de su cuerpo del dios de la guerra, que no tenía su tatuaje rojizo característico. «Vengan, la cena está servida», diría una pelinegra llamada Lisandra. Exacto, era la esposa de Kratos. Así, los dos mencionados fueron a entrar a su hogar. En la cena, Kratos no podía dejar de pensar que algo no estaba bien. «Padre, ¿estás bien?», diría Calíope, ya que vio que no estaba comiendo y eso la preocupaba. «Sí, ocurre algo, Kratos», diría su esposa Lisandra, también preocupada por la situación. «¿Eh? No, ocurre nada». «No deberían preocuparse», diría Kratos en lo que comenzó a comer la cena preparada por su esposa. Así, Calíope sonrió y comenzó a cenar junto a su madre Lisandra. Las horas habían pasado y la noche se apoderó de todo el lugar. Los rayos de la luna cubrían en la casa del guerrero marcado. Ahí estaba Kratos dormido en la cama junto a su esposa Lisandra, y en el otro cuarto estaba su hija Calíope dormida plácidamente. En los sueños de Kratos estaba teniendo recuerdos sobre sus batallas y masacres hechas por él, incluyendo cómo había asesinado a su propia familia por la culpa del dios Ares. Pero, sobre todo, un combate que destacaba de ellos era nada más el de Zeus y el dios de la guerra. «Quedarás encerrado por toda la eternidad en este sarcófago, ja ja ja», diría Zeus en los sueños de Kratos. «No. No. No», dijo Kratos en lo que despertaba bruscamente, así provocando que se despertara a su amada. «Kratos, querido, ¿estás bien?», diría Lisandra muy preocupada por el acto repentino de su esposo. «¿Ah? Si todo está bien. Solo era una pequeña pesadilla», respondió Kratos a la pregunta de su esposa, ya que no la quería alterar. «Dime lo que soñaste, Kratos». «Sabes que puedes decirme lo que sea», diría Lisandra en lo que abrazaba a Kratos en uno de sus costados. «Está bien, querida», diría Kratos en lo que comenzó a contar sobre su supuesto sueño de la batalla de Zeus, y de cómo también las había masacrado a su propia familia por la maldita culpa de Ares, ya que era la dura verdad. «Ya veo, solo es eso. Tranquilo, cariño, solo fue un mal sueño. Vamos a dormir nuevamente», diría Lisandra a su esposo. En lo que el mencionado se acostaba nuevamente en su catre para poder dormir tranquilamente a un costado de la persona que más amaba aparte de su pequeña hija, gran anhelo de Kratos. A la mañana siguiente, ya era día, todo el lugar de la casa de Kratos estaba cubierta de nieve como la piel del espartano. En eso la familia espartana estaba al lado de una chimenea, ya que era una nevada bastante fría. Y el calor de las llamas de la fogata daba la sensación de seguridad en todos ellos, pero no en el dios de la guerra Kratos. No podría sacarse de la mente que algo estaba mal en el entorno. En esos instantes, su familia se acercó al jefe de la familia, su esposa y su pequeña hija. «Se siente muy bien», diría Calíope a su padre abrazándolo con fuerza como si su vida dependiera de ello. «Si la verdad me gusta cómo se siente, además porque estoy al lado del ser más amable y cariñoso de todo el mundo», diría su esposa Lisandra a su marido Kratos, en lo que le daba un tierno beso al dios de la guerra en su mejilla derecha.
Jaja, gracias, no me falta nada en este mundo porque las tengo a ustedes, mi hermosa familia, diría Kratos en lo que abrazaba con mucho cariño a sus seres amados. En esos instantes, unas palabras dichas por su esposa cambiaría por completo el ambiente del lugar. Puedes ver la luz, te está cambiando, ya va siendo hora de que entierres tus miedos, la luz revela la verdad, la fuerza del perdón viene de dentro. Para ser perdonado debes encontrar la fuerza que te perdone, diría Lisandra a su amado. En eso Kratos se levantó de golpe en donde estaba sentado y comenzó a recordar todo. Una gran ira del dios de la guerra comenzó a surgir en todo el lugar, la ilusión donde estaba cautivo se rompió como si fuera cristal. Así revelando que todo era una falsedad hecha por su padre Zeus. En eso, en su rostro y en gran parte de su cuerpo, comenzó a surgir el tatuaje rojizo que lo caracteriza, pero emanando más rojo de lo habitual. Solo abundaban las ganas de asesinar y destruir todo a su paso. Y todo el lugar se comenzó a sacudir bruscamente. Afuera del sarcófago metálico, se notaba que se estaba agrietado por la inmensa cantidad de furia espartana y las cadenas que lo tenían cautivo se estaban rompiendo poco a poco. Zeus. No te lo perdonaré, diría con furia en sus palabras. Y en eso se veía una luz al final del oscuro ilusión. En eso fue rápidamente corriendo hacia la dirección de la luz. En eso, Kratos abre de golpe los ojos y se dio cuenta que estaba completamente encadenado y encerrado en el sarcófago metálico. Pero, se dio cuenta el poderoso espartano que eso no era impedimento, ya que observó que estaban rotas las cadenas y el ataúd. Aprovechó la oportunidad, y de nuevo enfurecido ya que su marca rojiza estaba más incandescente de lo normal. Hizo bastante fuerza que provocó que rompiese por completo las cadenas doradas. Y el sarcófago le dio una tremenda patada a la tapa de metal que salió disparado como si nada. Así, el dios de la guerra se había liberado de su prisión de hace miles de años. En eso vio a un costado unos baúles, ya que tenía todas sus armas. En eso lo rompió de un golpe. Pero un rayo golpeó al espartano, pero no le afectó en nada porque él ya estaba marcado y maldito por toda la eternidad. Sus armas eran espadas del exilio, armas dadas a Kratos por el fantasma de Atenea, arco de Apolo, arma dada después de matar a Pirito, lanza flechas normales y de fuego, espada del Olimpo, Kratos solo la usa al hacer el desagravio divino y al tener la ira de Esparta activa, garras de Hades, arrebatadas a Hades. Tienen la capacidad de robar e invocar almas. Cestus de Nemea, arrebatadas de Heracles. Dos gigantes y fuertes masas cuyo aspecto está basado en el león de Nemea. Látigo de Némesis, arma con garras y poderes eléctricos dada a Kratos por Hefesto. Y no faltaban sus poderosas e icónicas espadas del caos. Así Kratos había manifestado sus Cestus de Nemea, haciendo que rompiera de un poderoso golpe a la puerta de la recámara de piedra. Una gran cortina de humo se hizo presente. Los minotauros que custodiaban la prisión del espartano se dieron cuenta y fueron a toda velocidad en donde estaba la zona del alboroto. El humo se disipó del lugar, y se podría ver a un encabronado Kratos con ganas de matar y destruir todo a que se pusiera en contacto con él. Los minotauros ya habían llegado al lugar y se sorprendieron que el mismo dios de la guerra había escapado de su prisión. Sin pensarlo, 2 veces se lanzaron hacia el espartano al ataque. Kratos, al ver que venían a atacarlo, había manifestado nuevamente a sus espadas del caos, ya que de nuevo se llenarán de sangre de sus enemigos. El primer minotauro se lanzó de cabeza para que pudiera impactar a su objetivo. Pero, Kratos lo esquivó muy rápido, en esos instantes había lanzado una de sus espadas del caos. Así dándole de lleno al primer minotauro en la parte de la cabeza, Kratos en un arranque de ira, comenzó a apuñalar muchas veces en la cabeza del minotauro. Bastante sangre se podría ver en el lugar. El primer minotauro se estaba desangrando bastante y se notaba que se cansaba. Pero Kratos, para no alargar la pelea, encajó de nuevo en la cabeza del minotauro sus espadas del caos. Y comenzó a hacer fuerza, así provocando que el cráneo del minotauro se partiera a la mitad. Sus sesos habían salido destrozados, y así cubriendo al espartano de sus restos del cerebro del ya muerto minotauro. El segundo minotauro se había asustado por el hecho de perder a su compañero. En eso salió huyendo del sitio, ya que no quería morir y perder su patética vida.
tú no te escaparas, pedazo de mierda, diría Kratos limpiándose el cuerpo por los sesos del otro minotauro. Kratos iría rápido para que no se escapara su próxima víctima. Había de nuevo aparecido el Cestus de Nemea. Con un potente golpe que le dio al pobre minotauro, le provocó que se le rompiera los huesos de su cuerpo. Así, había rodado violentamente y estrellándose en una pared del laberinto. Kratos, al ver que cayó, iría rápidamente hacia él. Pero sin que el minotauro reaccionara, el dios de la guerra le dio un golpe en la cara provocado que se aturdiera por el impacto. Así, Kratos comenzó a golpear en la cara varias veces al minotauro. Blam, 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 blam. Blam. Estaba destrozando y desfigurando la cara del minotauro sin piedad alguna. Pero el último golpe era más potente. Blam. Había destrozado la cabeza del minotauro, esparciendo el cerebro y la sangre en todo el entorno. Su cráneo, dientes y lo demás que conforman su cabeza estaban hechos papilla. El dios de la guerra había lanzado un grito fuerte al aire que él había ganado. Se escuchaba en los rincones del laberinto en donde estaba cautivo. En eso un portal se abrió, era de color rojo como el tatuaje del espartano. Kratos, sin pensarlo mucho, cruzó el portal, ya que su destino ya estaba sellado. Lugar: mundo sobrenatural. Ciudad de Quo. Hora: desconocido. Una gran batalla se estaba liberando en todo el entorno. Se notaba las bajas de ambos lados y ninguna facción se veía si ganaba o perdía. Estaba todo parejo. Vamos. No dejemos que esos ángeles de mierda nos estén ganando y que nuestro líder Lucifer gane, diría un demonio en lo que se lanzaba al ataque a la facción enemiga. No se dejen, hermanos míos. Tendremos que ganar esta batalla por nuestro Señor, diría un ángel en lo que se manifiesta una lanza de luz y lo había lanzado, así dándole a un demonio en el pecho atravesándolo. En esos momentos, los líderes de ambas facciones entraron a la batalla. Vamos, Dios de la Biblia. ¿Tienes miedo de morir a manos de un simple demonio de clase suprema? Diría el líder de los demonios conocido como Lucifer. HMP. No dejaré que tu facción gane, diría el líder de los ángeles, no era nada más que el dios bíblico. En sus costados, de sus líderes estaban sus manos derechas, y eran también segundos al mando. Uno era el arcángel Miguel, preparado para reaccionar en cualquier ataque. También estaba una hermosa pelirrubia, era la serafín Gabriel. En uno de los costados del líder de la facción de los demonios, estaban algunos líderes de los ángeles caídos. Uno de ellos era el mismo Cocabiel, el más sádico de toda la facción, y el otro estaba el subordinado de Azazel, ya que él no estaba seguro de ayudar al enemigo. Quería estar menos involucrado en esta guerra sin sentido. Con los líderes de los clanes de los demonios como el clan Gremori, Leviatán, Fénix y Citri y otros clanes importantes y fuertes de todo el infierno. Nota del autor. Supongamos que algunos líderes de la facción de los ángeles caídos estaban aliados con los demonios. No todos de la facción de los caídos, ya que algunos se opusieron a la guerra, pero solo los usan a los demonios por beneficio propio. A fin de la nota. Continuamos. La gran guerra no tendría descanso, pero eso cambiaría por completo. Vaya, hasta que veo que han unido fuerzas con los ángeles caídos, diría el arcángel Michael seriamente y estaba atento en cualquier movimiento de los enemigos. ¿Y a ti, qué te importa? Perro faldero, diría Cocabiel con una sonrisa arrogante y estaba a punto de pelear con el arcángel Michael. No, te lo esperabas, ¿verdad, Dios? Ya que a los ángeles caídos les prometimos que serían los gobernantes del nuevo cielo, y así podrían esclavizar a toda la humanidad y otras facciones del mundo, diría el primer Lucifer con una sonrisa maligna en lo que apuntaba una lanza de metal al dios de la Biblia. Será mejor pedir refuerzos, diría la hermosa serafín en lo que aparecía un círculo mágico en su oído, así llamando a las legiones de ángeles que aparecieron detrás de sus líderes del reino del cielo. ¿Crees que eres el único con legiones? Pues déjame decirte que no. Ja 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 ja, diría uno de los líderes del clan Gremori. En lo que hacía lo mismo que la serafín Gabriel, llamando a las legiones de ángeles caídos y demonios. Así estaban a punto de pelear. Pero sin motivo alguno fue sorpresivo que Cocabiel había dado una orden a sus soldados de los ángeles caídos de atacar a los soldados compuestos por demonios.
En eso, los ángeles caídos acapararon la orden de su líder y empezaron a atacar a sus supuestos aliados de los demonios con sus lanzas de luz. Así, soldado por soldado estaban cayendo como moscas. Los líderes de los clanes de la facción de los demonios se sorprendieron por la traición de Cocabiel. «Tú, maldito bastardo. Nos traicionaste», diría Lucifer enfadado por el acto no esperado de su supuesto aliado. «Es mejor exterminar a todos ustedes, malditas plagas, y será conveniente que los ángeles caídos gobiernen el infierno y el cielo». Jejeje, diría Cocabiel riendo como loco por la sed de poder. En eso, fue rápidamente abalanzándose sobre los demonios y ángeles. Los demás ángeles caídos imitaron las acciones de su loco líder. Los ángeles y los demonios dieron la orden de atacarse entre ellos. En esos momentos, una gran batalla empezaría entre las tres facciones. Ángeles vs demonios vs ángeles caídos. El dios bíblico atacaba a su hermano Lucifer, y así como los líderes de los clanes del infierno atacaban a los hijos de Dios. También, se veía que intercambiaba golpes y algunos hechizos mágicos Cocabiel, en contra de algunos ángeles y demonios. Era una masacre, montones y montones de cuerpos caían como moscas por las tres partes de las facciones. Pero no se comparaba porque iba a suceder. Un enorme portal de color rojo había sido abierto en el cielo del mundo sobrenatural. Se notaba que el ambiente había cambiado drásticamente y se podría sentir un enorme instinto asesino y lleno de ira comparado con ningún ser. Había caído a una gran velocidad desde el cielo. ¡Boom! Originando un gran hoyo de 15 metros de ancho. Las tres facciones que estaban en guerra habían parado por lo ocurrido, ya que todos prestaron atención a la dirección donde estaba ese gran agujero. ¿Qué carajos?, diría Cocabiel impresionado por lo ocurrido. No tengo ni idea, Cocabiel, diría Zazel estando igual que su compañero. Lucifer Sama vio eso, diría una de las líderes del infierno. Claro que lo veo, pero ¿por qué estoy temblando?, diría Lucifer, algo asustado por el entorno que había cambiado. Padre, ¿qué es eso?, diría Michael sorprendido. No. Se supone que él estaba encerrado para siempre en el laberinto de Creta, diría el dios bíblico sudando de nerviosismo, ya que él sabía quién era el portador de esa energía hostil. Esa alma se ve que sufre demasiado y una gran ira proviene de él, diría Gabriel algo asustada y sintiendo por primera vez en su vida el miedo mismo. Una silueta conocida por todos había salido del agujero. No era nada más que Kratos, la leyenda de Esparta, caminando de nuevo por el mundo que casi eliminaba. Kratos, al observar su entorno, no evitó en preguntar en dónde estaba y qué eran todos ellos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde demonios estoy? ¿Y por qué ustedes emanan una energía similar a mi padre Zeus?, diría Kratos interrogando a todos los presentes. Nadie decía nada. Por la apariencia del mencionado, será mejor que me respondan la pregunta, ya que no tengo tiempo de sus estúpidas guerras, diría Kratos ya cansado porque nadie le respondía. No sé quién carajo seas, tu puto pelón de Brazzers. Será mejor que te regreses a ese hoyo si no quieres que te mate, diría Cocabiel con arrogancia en lo que aparecía una lanza de luz y lo lanzaba hacia el espartano. Pero, en esos instantes antes que impactara la lanza de luz, el dios de la guerra lo había tomado con las manos desnudas. Así, quedando sorprendidos a los presentes. Cocabiel estaba asustado y sorprendido a la vez, porque nadie había detenido así de fácil su poderosa lanza de luz, capaz de destruir una ciudad completa. Lamentablemente, eres débil. Pero te lo regreso, diría Kratos en lo que le regresaba la lanza de luz a Cocabiel. Con gran esfuerzo había esquivado la lanza el líder de la facción de Gregory. Se escucharía una gran explosión en el campo de batalla. ¡Boom!, provocando una gran cortina de humo. Los soldados de las tres facciones estaban asustados por la increíble fuerza del dios de la guerra. Los líderes de los demonios y el resto de los ángeles estaban sudando por los nervios, ya que nunca se imaginaron contra quién sería su nuevo oponente y sería en un futuro peligro para el mundo sobrenatural. Vamos, ataquemos, diría un demonio. Así, todos, tanto como los líderes y soldados de las tres facciones ángeles, demonios y ángeles caídos, fueron a atacar el dios de la guerra. ¿Con qué será a las malas? Está bien.
Sientan la ira del fantasma de Esparta. Diría Kratos ya cansado en eso, su furia espartana se desatará nuevamente. Su tatuaje rojizo estaba emanando un vapor rojo en todo el cuerpo. En eso apareció sus espadas del caos, y comenzó a atacar a todo lo que se atravesaba. Caían fácilmente con sus hojas de las espadas del caos. Así, provocando a varios soldados los partieran a la mitad y sus vísceras de sangre cubrían en todo el campo de batalla. Ya que el dios de la guerra no necesitaba en aparecer sus demás armas, ya que para él era un gran desperdicio de tiempo y energía. Solo estaba el dios bíblico, temblando del miedo y sin poder reaccionar a la situación. En eso sus hijos del dios de la Biblia habían visto a su padre. La serafín y el arcángel se acercaron a su padre para saber cómo estaba. «Padre, ¿están bien?», diría la hermosa pelirrubia preocupada. «Sí, padre, ¿por qué estás así?», diría el arcángel Michael con el mismo tono de preocupación hacia su padre. «Ah, hijos, por favor váyanse en este instante del sitio, ya que ese tipo es un peligro para todos. No es un simple mortal, él es un dios. El dios de la guerra», diría el dios de la Biblia muy alterado, a sus hijos, ya que temía que ellos murieran a manos del espartano, un dios de la guerra. Diría Michael y Gabriel algo sorprendidos por la situación. «Verán, les contaré. Fue hace miles de años, ya que mi verdadero padre Zeus nos creó a mí y Lucifer. Nos advirtieron que jamás peleemos con él, ya que sería un suicidio, porque casi extermina a todos los dioses griegos y a la humanidad. Por eso Zeus, antes que Kratos que lo eliminará, lo encerró en un sarcófago. Pasó el tiempo encarcelado durante miles y miles de años, pero de alguna manera escapó. Váyanse ustedes y evacúen a los demás ángeles, yo pelearé con él y vayan al cielo, no serán oponentes para el dios de la guerra», diría el dios bíblico algo asustado y preocupado por la situación, ya que no quería que nadie dañara a sus hijos. «Está bien, padre, si esas son tus órdenes», dirían los dos al unísono, que hicieron un círculo mágico y habían desaparecido junto a sus soldados de la facción de los ángeles. Kratos estaba cubierto de sangre y se veía en la parte de arriba una montaña de cadáveres. Ya había acabado fácilmente con la mayoría de los soldados de las tres facciones. Hizo extraño, ya que los restantes de los ángeles se habían desaparecido en unos raros círculos mágicos. Solo quedaban los líderes del infierno, el dios de la Biblia y los líderes de Grigor y los ángeles caídos. «Bien. Siguen ustedes. Malditas escorias», diría Kratos ya enfadado porque le hacían perder el tiempo. El dios de la Biblia estaba un poco asustado y se rió por lo que podría pasar en ese momento de tensión. «¿Eres Kratos, no?», el dios de la guerra, diría el dios bíblico seriamente sin dejar de ver al espartano. Todos, al escuchar de las palabras del líder de los ángeles, se habían sorprendido, sobre todo más el líder de los demonios, el primer Lucifer. «Kratos», diría Lucifer asustado, ya que había escuchado por su creador Zeus sobre la leyenda del espartano proclamado como el dios de la guerra. «Se supone que estabas encerrado en el laberinto de Creta», diría Lucifer enojado y asustado porque no creía que había escapado. «Kratos, dios de la guerra», dirían todos los líderes de los clanes del infierno, incluyendo también a los líderes de los ángeles caídos, ya que solo conocían la historia de Kratos, ya que solo era eso, un simple cuento contado a los niños. «Como me conocen, y como saben mi nombre», diría Kratos algo confuso, pero como Kratos era intuitivo y había sentido que emanaban un aura, cierto parecido a su padre Zeus. «¿Ustedes son creaciones de Zeus? ¿Y mi padre está con vida?», diría Kratos más enfurecido que nada. Un vapor de color rojizo se apareció nuevamente, provocando la ira espartana una vez más, ya que había jurado que iba a eliminar todos los descendientes del dios, que provocó todo el sufrimiento del fantasma de Esparta. «Sí, lo somos. ¿Tienes algún problema con eso, calvo?», jejeje, diría con burla el líder de los demonios. En esa acción dicha, provocó que todos se sonrieran a excepción del dios de la Biblia y Azazel, ya que ellos eran los más serios. Entonces, en rápido movimiento, Kratos apareció sus centus de Nemea y chocó sus guantes a la vez, provocando que se haga un gran estruendo, y así mandó a volar a todos muy fácilmente.
En un rápido movimiento fue hacia Lucifer dándole un poderoso golpe al pecho provocado que se rompieran las costillas. Y con otro poderoso golpe, lo mandó a estrellar a un edificio. ¡Ay! ¡Maldito! Toma esto, diría Lucifer lastimado. Así lanzó un poderoso círculo mágico que tenía una energía oscura en forma de láser, dándole de lleno al poderoso dios de la guerra. Pero rápidamente usó el Centus de Nemea en forma de X para cubrirse del impacto, así originando una enorme explosión que había provocado una cortina de humo, y los demás se habían incorporado rápidamente de pie y habían ido a ayudar a su líder de los demonios. En eso, los demás líderes de los clanes lanzaron sus mejores hechizos mágicos. El líder del clan Gremori había concentrado una gran energía de la destrucción en sus manos, el líder de la casa Citri junto a los demás clanes hicieron lo mismo. Algunas eran una gran bola de fuego, una gran energía de agua y hielo. En combinación, se hizo un gran ataque masivo mágico. Lo lanzaron a la vez hacia el espartano. Deberíamos hacer lo mismo, ¿no lo crees? Así lo podremos derrotar, diría Zazel a su compañero Cocabiel. No, me agrada pelear junto a esos asquerosos demonios. Pero lo haré TSK, diría Cocabiel ya resignado porque Zazel tenía razón. Si no unían fuerzas sería un gran problema para los planes del mencionado. En eso, Cocabiel y Zazel unieron su energía mágica haciendo una enorme lanza de luz capaz de destruir una pequeña isla. Ambos habían arrojado la enorme lanza hacia el dios de la guerra, dándole de lleno a la cortina de humo. Una explosión más grande se originó. ¡Boom! El dios de la Biblia quedó sorprendido ya que todos habían unido fuerzas para derrotar al fantasma de Esparta. Pero, él sabía que estaba consciente que con eso no lo derrotarían. Jajaja, ganamos, diría el líder del clan Gremori. No tuvo oportunidad, ante ese ataque, dirían los líderes de los ángeles caídos. Jeje, al parecer solo era un simple mortal, diría Lucifer con una sonrisa arrogante ya que estaba herido de muerte por el golpe dado por el espartano. En eso, todos estaban atentos para ver si ya estaba muerto el espartano. La cortina de humo ya se estaba disipando. Pero al escuchar la voz del dios de la guerra, se habían horrorizado. Eso es todo. Me decepcionan, diría Kratos decepcionado ya que pensó que le darían una gran batalla pero no era así. Se veía al espartano con unas leves rasguños y sangre en su mejilla derecha. Pero ya que tenía una regeneración se curaba en un instante. Bien, me toca a mí, diría Kratos ya decidido en acabar con esto y eliminar a las creaciones de su peor enemigo Zeus. En eso apareció de la nada, las garras de Hades. Y se abalanzó hacia los líderes de los clanes de demonios. Aten, diría el líder del clan Gremori pero no terminó sus palabras, ya que el espartano lo había cortado a la mitad. Así usando la habilidad de sus garras de Hades, había absorbido el alma del líder carmesí. No. Maldito que has hecho, diría una mujer, líder del clan Levitan. Pero, de igual manera terminó decapitada por el espartano. También fue absorbida por el arma. Los líderes que quedaban habían decidido en huir del escenario. Pero eso Kratos no los dejaría escapar fácilmente. Así desaparece sus garras de Hades y apareciendo sus espadas del exilio, enredando con sus cadenas a los líderes de los clanes del infierno. No podrían moverse ya que estaban paralizados y Ohara acabar rápido con esto. Lanzó a su segunda espada al cuello de los demonios, así decapitándolos rápidamente. Así ya habían muerto el líder del clan Citri, Fénix y Bael. Solo quedaba con vida el líder supremo Lucifer. No, no. Lo puedo creer, acabo con todos mis aliados, diría Lucifer asustado ya que no se imagina que tan fuerte era un dios griego. Ahora. Sigues tú, diría Kratos en lo que sacaba las cadenas y sus espadas del exilio en los cuerpos de sus oponentes ya sin vida. En eso se acercó rápidamente a Lucifer y lo tomó del cuello. Por favor. Perdóname la vida, diría Lucifer llorando por su patética existencia. No lo creo, me saludas a los demás, diría Kratos en lo que lo levantaba del cuello y lo tomaba. Mandíbula al líder de los demonios. Así, con su fuerza demoledora le había rompiendo la mandíbula separándola del cráneo. Litros de sangre se veían en el lugar, salpicando un poco al dios de la guerra. Así Kratos lanzó el cuerpo sin vida hacia los demás sobrevivientes.
Eran los líderes de Grigorin al dios bíblico. Les diré esto de una vez, malditas creaciones de Zeus, diría Kratos a sus enemigos. Se acercaría al dios de la Biblia y le diría lo siguiente: dile a mi padre que lo estaré esperando y que pronto lo mataré, sentirá mi infinita ira, diría Kratos a los presentes, pero más al dios bíblico. Pero antes que dijera una palabra, Kratos atravesó al dios de la Biblia con su espada del Olimpo. En eso habría caído rápidamente. Pero no se esperó que un círculo mágico aparecía enfrente del dios de la Biblia y así desapareció del lugar. Al ver que solo quedaron los líderes de los ángeles caídos, por el miedo salieron del lugar rápido con su transporte del círculo mágico. Kratos, al ver que ya había acabado con todos, se iría a un lugar sin rumbo alguno. No por nada, sería esta batalla recordada en las próximas generaciones del mundo sobrenatural. La leyenda del fantasma de Esparta. Capítulo bonus perros. En el cielo, Michael Sanma, ¿crees que nuestro padre esté bien?, diría la hermosa Serafín Gabriel a su hermano. Yo creo que sí, diría Michael a su hermana, ya que estaba confiado que regresaría con vida. En eso, aparecía un círculo mágico dorado ya reconocido por ellos. Padre, estás vivo, diría Gabriel, pero no acabó la oración ya que se asustó por la herida de muerte. Padre, diría Michael preocupado por la situación. Acérquense, hijos míos, diría el dios de la Biblia a sus creaciones. En eso los dos se habían acercado a los lados de su padre ya casi fallecido. El dios de la guerra ha vuelto. Informen esto a Zeus, diría el dios bíblico con su último aliento. En esos instantes, había muerto. Padre de él, diría los dos al mismo tiempo. Ya el tiempo había pasado por la guerra de las facciones y un nombre en particular sonaba en todo el mundo sobrenatural. Kratos, el dios de la guerra, ha vuelto. A fin del prólogo. Sí, me mame con la historia, jaja. Espero que les haya gustado el fic, la verdad, sí le puse bastante empeño y mucha creatividad. Si tienen más ideas sobre este fic, háganmelo saber en la caja de comentarios y lo más importante, suscribirse. Nos vemos para el siguiente video.